Hola mis hermanas, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo estudio de la palabra del Señor, de la carta del apóstol Pedro, la primera carta que estamos estudiando. Le invito a orar para que el Señor sea el que prepare nuestro corazón para recibir esta porción de la palabra que corresponde el día de hoy, que no es casualidad que la estudiemos hoy, que sin duda Él preparó de antemano mucho antes de que nosotras pudiéramos siquiera pensar en estudiarla. Él ya preparó su palabra para nosotras. Así que oremos al Señor para que Él ahora también prepare nuestro corazón. Señor, le damos gracias por este tiempo que podemos apartar para estudiar su palabra. Señor, quiero rogarle por cada una de mis hermanas que ha apartado este tiempo, Señor, para ser edificadas, ser enseñadas, exhortadas, animadas con su palabra, para que usted, Señor, esté en control también de este tiempo, que no hayan distracciones, Señor, que no haya nada que impida que mis hermanas se acerquen a su palabra en este tiempo. Ruego también que usted quite cualquier distracción y estorbo de mi corazón, Señor, para poder exponer su palabra y que de la manera que usted ha hablado a mi vida, Señor, pueda también hablar a la vida de mis hermanas. Señor amado, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de abrir su palabra con libertad y de compartirla libremente, Señor. Le ruego que usted sea dirigiendo y guiando este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, el día de hoy vamos a estudiar en Primera de Pedro capítulo 2 los versículos del 18 al 20. Y antes de dar lectura, quiero invitarla a reflexionar en cómo el Señor le ha bendecido a usted, a su familia, a su hogar en el ámbito económico. ¿Le ha bendecido el Señor? Sí, ¿verdad que sí? ¿Ha provisto el Señor para sus necesidades en esta área? Claro que sí, ¿verdad? Sin duda, en tiempos difíciles que estamos viviendo, en tiempos de escasez de trabajo, en tiempos de pandemia, de dificultad en el ámbito de la salud, en tiempos en donde no podemos reunirnos, no podemos vernos, juntarnos, en donde el ánimo quizás ha fallado, en donde el ánimo se ha visto afectado, decaído por diferentes circunstancias, podemos ver y decir, el Señor nos ha sostenido, el Señor nos ha provisto también en el ámbito económico. ¿Y de qué manera hace o usa el Señor para bendecirnos económicamente? Bueno, Él ha establecido para nosotros que trabajemos, ¿verdad? Él dejó este sistema del trabajo para que nosotros podamos de alguna manera tener y adquirir lo que necesitamos para el día a día. Pero también cuando el trabajo ha escaseado, cuando el trabajo ha faltado, el Señor ha usado otros medios porque Él es soberano. Él es el dueño de las riquezas de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, usted sin duda que puede decir hoy día, no me ha faltado, quizás me ha faltado el trabajo, pero la provisión del Señor no me ha faltado. Tal vez usted es una hermana que trabaja de forma secular, que usted lleva un sustento a su hogar. Tal vez usted es una hermana que no trabaja como yo, que no trabajo secularmente, no traigo un sustento a mi casa, pero sí mi esposo, ¿verdad? Tal vez su esposo también trabaja, el Señor le ha provisto de un trabajo y a través de este trabajo poder traer el sustento a su hogar. Tal vez en su familia hay más de una persona que trabaja. Tal vez trabaja usted y su esposo, o tal vez tiene hijos adultos que también traen el sustento a su hogar. De diferentes formas como están conformadas nuestras familias y cómo hemos también ordenado nuestras labores en el hogar, pero el Señor sin duda ha provisto y ha usado el trabajo para bendecirnos en esta área. ¿Y por qué hago esta introducción? ¿Y por qué quiero que pensemos en cómo el Señor ya nos ha bendecido con el trabajo? Porque hoy vamos a hablar lo que el Señor quiere decirnos a nosotros como trabajadores. Y tal vez usted, así como yo, no se considera una persona, un empleado, un trabajador, porque no sale a trabajar, ¿verdad? Pero sin duda esta palabra es para nosotros también. Es para todos aquellos que hoy con corazón sincero venimos ante su palabra para ser exhortadas, cambiadas, animadas por ella. Así que vamos a dar lectura de lo que el Señor ha preparado para hoy, para nosotros el día de hoy. Dice, 1 Pedro 2, del 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bien, mis hermanas, vamos a ir analizando y estudiando en profundidad esta porción de la palabra porque el Señor tiene mucho que enseñarnos. En primer lugar, parte esta porción diciendo el vocativo. Esta palabra criados es el vocativo, es decir, ¿a quién se está dirigiendo el escritor? A criados, a personas que trabajan. Y él usa esta palabra de criados por el contexto, por el momento en el que fue escrito. En el tiempo en que Pedro escribió esta carta, había un sistema que imperaba, que era el sistema de los esclavos, siervos, criados, ¿verdad? Y en primer lugar tenemos que llevar a nuestra mente el concepto correcto de criado o de siervo o esclavo que podemos también traer a nuestra mente con esta porción. Porque no es el mismo concepto del siervo o del esclavo del siglo XVIII, por ejemplo, que es totalmente distinto, porque aquí estamos en el siglo I. Esta carta fue escrita en el primer siglo, ¿verdad? Por ahí por los años 60. Entonces es muy diferente el concepto. En este tiempo habían esclavos, ¿sí? Que eran personas que le pertenecían a los amos, ¿sí? Ellos vivían y trabajaban para ellos y le pertenecían. Ellos podían vender sus esclavos, podían adquirir esclavos también en otros lados. Y no tenía que ver, como más adelante se dio, con un tema racial, sino con una condición social, ¿verdad? Pero también habían otros siervos o criados que trabajaban para los amos, ¿verdad? Para sus empleadores y que lo hacían no porque le pertenecían a estas personas, sino porque necesitaban un sueldo, una paga por su trabajo para poder pagar sea sus deudas, sea sus gastos, ¿sí? Recordemos también que en este tiempo las personas se sustentaban a sí mismas de sus ganados, de sus tierras, ¿verdad? Pero aquellos que no contaban quizás con estas mismas posibilidades se veían en la necesidad de trabajar para que pudieran recibir un sueldo, una paga por ese trabajo y así poder sustentar también a su familia. Pero no le pertenecían al amo, al jefe al que le trabajaban, como el esclavo, ¿sí? Y él, Pedro, le escribe a ellos, le dice, criados, ustedes que trabajan por ganar un sustento para sustentar a su familia, ¿verdad? Para sustentarse a sí mismos, para pagar sus deudas, para pagar alimentación, vestuario, etcétera. A ustedes les voy a hablar ahora. Y hermanas, esta palabra también es para nosotras, porque si yo le pregunto, ¿cómo lo hace usted para pagar sus deudas, para pagar el alimento diario, para pagar el vestuario? Como conversábamos al principio, es ganando el sustento a través de un trabajo. Así que esta palabra es también para nosotras, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice a los criados? ¿Qué nos dice a nosotras Pedro hoy día? En este contexto, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Ya? Entonces Pedro ya les dice, ahora ya hablamos en los versículos anteriores, cómo deben conducirse y comportarse ustedes con las autoridades regionales, nacionales del país en donde ustedes viven, eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver cómo ustedes deben comportarse en este contexto, que es un poco más pequeño, un poco más acotado, que es el del trabajo. Específicamente cómo deben comportarse con sus amos, con aquellos para quienes ustedes trabajan. ¿Sí? Y les dice, ustedes deben estar sujetos con todo respeto. ¿Por qué les dice esto? Porque, claro, estar sujetos es algo obvio, ¿verdad? Usted, si trabaja, su esposo o quien sea que trabaje en su casa, está sujeto a su jefe, ¿verdad? Le debemos sujeción porque es quien nos da el empleo, es el que manda, el que pone las normas en el trabajo, ¿verdad? Pero Pedro
no les dice solamente o simplemente estad sujetos. Pedro les dice y añade algo que va unido: estad sujetos con todo respeto. Y al añadir esta frase, con todo respeto, implica una actitud, ¿sí? Al decir estad sujetos es una acción, pero al decirles estad sujetos con todo respeto, esto conlleva una actitud, tiene que ver con el carácter de aquellos criados a los que se está dirigiendo, ¿sí? Y en este caso a nosotras, hermanas. Pedro nos está diciendo hoy día que nosotros, cuando nos sujetamos a nuestros jefes, a nuestros amos terrenales, debemos hacerlo con todo respeto, ¿sí? No, porque yo podría, por ejemplo, sujetarme en el trabajo a mi jefe, a mi jefa, pero no hacerlo con respeto, ¿sí? Yo puedo hacer lo que me mandan, mi trabajo es, no sé, coser. Tengo que coser 100 delantales diarios y yo lo hago, me sujeto a la orden, pero no lo hago con respeto. Lo hago quejándome todo el día, lo hago hablando mal de mi jefe, lo hago hablando mal de las condiciones en las que me tiene trabajando mi jefe, y eso no es hacerlo con respeto. Quiero leer una definición de la palabra respeto. Dice que el respeto es la consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia. En este caso, el respeto del que está hablando Pedro es por la situación o por las circunstancias de que esta persona a la que le dice que debe respetar es su jefe, ¿sí? Está en un rango superior a usted. Y dice, y que lleva a acatar lo que dice esta otra persona o lo que establece, y también dice que a no causarle ofensa o perjuicio. Por lo tanto, hermanas, Pedro lo que le está diciendo acá es que ustedes, les dice, los que trabajan, los que se ganan el sustento de alguna manera y tienen a alguien sobre ustedes, deben estar sujetos a ese alguien con todo respeto. No solo hacer lo que él dice o no solo hacer lo que te corresponde en tu trabajo, sino hacerlo con respeto, no causándole ofensa, no causándole perjuicio. Recordemos también que la ofensa no es solamente aquella palabra ofensiva o actitud ofensiva que yo le digo a la cara a mi jefe, sino también aquella que a lo mejor hago en secreto o que comento con otra persona, y eso son palabras ofensivas. Si yo me refiero mal a mi jefe, si yo hablo mal de aquel que está por sobre mí en el trabajo, aun cuando esa persona no esté presente, yo estoy faltando a este mandato, a este consejo de Pedro y del Señor, por cierto, que dice que debemos hacerlo con todo respeto, ¿sí? Porque podemos sujetarnos en el trabajo, hacer lo que me piden, llegar a la hora, cumplo con mi trabajo, pero resulta que me voy a la casa y en la casa yo me quejo todo el rato de mi jefe, me quejo de las condiciones laborales, me quejo del ambiente en el que me tiene trabajando, y en eso le estoy ofendiendo o causando un perjuicio, y eso ya es hacerlo sin el respeto que el Señor nos está diciendo que debemos hacer, ¿sí? Y dice además, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermanas, el propósito de estos consejos que está dando Pedro aquí no es aconsejarle a usted para que usted tenga la receta para ser el mejor trabajador. Pedro no está aquí tratando de enseñarnos cómo ganarnos el premio del empleado del mes. Pedro no está aquí diciéndonos cómo tú vas a lograr ser destacado en tu trabajo. No, porque el propósito de este consejo de Pedro no es exaltarnos a nosotras. El propósito de Pedro es enseñarnos a cultivar un carácter, una actitud que agrade al Señor. Por lo tanto, cuando Él nos dice aquí que debemos estar sujetos con todo respeto, Él nos está diciendo, no lo hagas para exaltarte a ti mismo y que digan qué buen trabajador eres.
el propósito de esta carta tiene que ver con que mi actitud exalte a Cristo. ¿Sí? Quiero invitarle a buscar en su Biblia, en el libro de Efesios, en donde se habla también acerca de este mismo tema, del tema del laboral. Vamos al libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer de los versículos 5 al 8. Dice, siervos, ¿sí? Otro vocativo para referirse a los criados, a aquellas personas que trabajan o que trabajamos para obtener una paga por este trabajo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Ya? Vamos a leerlo hasta ahí, hasta el versículo 7. Si usted se da cuenta, al leer estos tres versículos, 5, 6 y 7, se repite una comparación. Dice en el versículo 5, al final, como a Cristo. Versículo 6, sino como siervos de Cristo. Y versículo 7 dice, como al Señor. Por lo tanto, tal como Pablo está escribiendo aquí en Efesios, Pedro lo que quiere al aconsejarnos de sujetarnos con todo respeto, lo que quiere decirnos es que tenemos que tener un carácter que agrade al Señor, como a Cristo, como siervos de Cristo, como sirviendo al Señor. Esas son las palabras que está usando Pablo aquí en Efesios y es el propósito de Pedro acá en su carta en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y añade, no solamente a los buenos y afables, porque tal vez usted tiene un jefe que es agradable, que es fácil de llevar, que tiene un carácter afable, como dice aquí, pero tal vez no. Tal vez usted no tiene un jefe con estas características y tal vez usted tiene un jefe que ha desarrollado un carácter más duro, un carácter más tosco, un carácter más áspero. Y el propósito de Pedro no es que usted piense que algún día, ánimo hermano, algún día vas a encontrar el jefe perfecto, el jefe que te trate bien, que te trate como una seda. No, el propósito de Pedro es otro. Por eso le dice aquí, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A ellos también debes sujetarte con todo respeto. ¿Sí? Porque Pedro no quiere engañar a los hermanos. Pedro no quiere decirles, mira, ahora que ustedes son creyentes, va a llegar el día en que van a encontrar el jefe ideal. Por ser cristianos los van a tratar bien. ¿Por qué? Porque Pedro sabe que lo más probable es que estos hermanos a quienes iba a llegar esta carta estaban viviendo todo lo contrario. Por ser cristianos probablemente estaban siendo maltratados en sus trabajos. Solo por el hecho de haber creído en Cristo, ellos probablemente estaban siendo atacados, maltratados y ofendidos en su trabajo. Y yo le pregunto, hermana, ¿no nos suena parecido esto? ¿No pasa hoy en día lo mismo? Cuando nosotras decidimos mostrar nuestra fe, darnos a conocer como creyentes, no siempre vamos a recibir un mejor trato por esta condición. Muchas veces los jefes van a tratar a aquel que dice ser cristiano, lo van a medir con otra vara. Quizás no lo van a tratar tan bien. Quizás el vocabulario del jefe con el del cristiano es tan distinto que el jefe lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad con aquellos que no son cristianos. Por lo tanto, Pedro les dice aquí, aún aquellos que no son ni buenos ni afables, sino que son difíciles de soportar, a ellos también debes sujetarte con todo respeto. ¿Sí? Porque recordemos, hermanas, que en todo, Pedro quiere animar a los hermanos a llevar su mente a Cristo. ¿Sí? Que su motivación para ser un siervo sumiso y respetuoso no sea el buen jefe que tiene. No,
que su motivación para ser un buen trabajador, sumiso y respetuoso, sea el Señor, no el jefe. Porque el jefe no siempre va a ser el más motivador, pero el Señor es el mismo y Él no cambia y Él es quien debemos traer a nuestra mente y a nuestra conciencia. Mire lo que dice el libro de Colosenses, que también en este capítulo, en esta porción, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, está también hablando acerca de esto mismo, de las relaciones que se van a establecer entre los trabajadores con sus jefes. Aquí también escribe Pablo, dice, Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, otra vez, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, ¿sí? Aquellos que quieren agradar a los hombres tienen su mirada puesta en el jefe, tienen su mirada puesta en el hombre, en el ser humano que está por sobre mí. Yo a él quiero agradar y quiero ganarme el favor de él. Pero tanto Pedro como Pablo nos dicen no. Nuestro foco no está en quién es el jefe o en cómo es tu jefe, ¿no? Dice, sino que con un corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Entonces, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es también lo que Pedro está tratando de decirles a los hermanos y les dice, hermanos, tú no pongas tu mirada en tu jefe, porque no te prometemos que en algún momento vas a tener un jefe perfecto al que te va a ser muy fácil someterte, no. Sea que tu jefe tiene buen carácter como que tu jefe no lo tenga, tú debes someterte con respeto porque tú a quien temes y a quien quieres agradar es al Señor, aquel que ha rescatado tu vida de tu pasada manera de vivir, de tu vida pecaminosa. Él te rescató de allí. Él es ahora quien tiene toda tu atención a donde tú estás mirando para someterte a tus amos en esta vida, en esta tierra en donde estamos de paso, en donde somos peregrinos. Entonces Pedro les dice, hay jefes buenos como jefes malos, a ambos debes someterte. Versículo 19 de Primera de Pedro 2. Porque esto merece aprobación. En otras palabras, porque esto es bueno, hermano. Esto es lo bueno. ¿Qué cosa? Que si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, es decir, de esto que estábamos hablando, a causa de tener a Dios en mente, ¿sí? Eso quiere decir con la conciencia delante de Dios. Mi mente está puesta en el Señor. Él es mi principal foco. Él es el único a quien yo quiero agradar. Cuando mi conciencia está pensando en el Señor, yo voy a actuar en integridad. Voy a ser una trabajadora íntegra, que no va a servir al ojo del que me ve. Cuando el jefe me está viendo, trabajo bien, y cuando el jefe no me está viendo, entonces saco la vuelta, estoy en el teléfono, hago con el internet del trabajo otras cosas que no tienen que ver con el trabajo. No, yo sirvo en este trabajo al Señor y mi conciencia está con el Señor tranquila. Entonces, cuando tú hagas eso, dice, si alguno dice, a causa de la conciencia delante del Señor, sufre molestias padeciendo injustamente, esto es bueno. Esto es aprobado, dice el versículo. Si tú por agradar al Señor en el trabajo sufres burlas, quizás de tus compañeros, pero ¿cómo? Si el jefe no te está mirando, no sigas trabajando. No, pero yo estoy agradando al Señor, yo voy a seguir. ¿Voy a sufrir? Probablemente. Voy a sufrir burlas, voy a sufrir ataques. Probablemente también sufra por parte de mi jefe, que en más de alguna ocasión me va a pedir que yo pierda mi integridad por hacer un trabajo que delante del Señor no es correcto. Bueno, mi mente está en agradar al Señor y tal vez no reciba el mejor de los tratos, pero si yo recibo un maltrato porque yo quiero agradar al Señor, esto dice la palabra, merece aprobación. Esto es bueno delante del Señor. ¿Sí? Dice,
El versículo 20 para complementar la idea del 19. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? En otras palabras, esta pregunta lo que quiere decirles es, si tú en tu trabajo haces lo malo y los demás se burlan de ti, y tú ya, yo voy a aguantar la burla, voy a aguantar, o llego tarde, todos los días llego tarde, no cumplo, y bueno, me van a dar un castigo, bueno, ya yo voy a aguantar el castigo porque soy un buen cristiano. Eso no tiene ninguna gloria. ¿Por qué? Porque tú hiciste lo malo antes. No, dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Eso no es gloria para el Señor. Eso es sufrir las consecuencias de su falta. Lo que dice acá el versículo 20 es, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanas, Pedro les está diciendo, ustedes deben sujetarse a sus amos, deben ser respetuosos, deben servir al Señor en el trabajo, su conciencia debe estar tranquila con el Señor. Si por causa de esto los maltratan, aguanten, porque es para agradar al Señor, ¿sí? Pero cuídate también de que no estés sufriendo por tu pecado. Es decir, esfuérzate en ser responsable y en no ser un irresponsable que reciba castigo por esto, porque eso no le da gloria al Señor. No, lo que lleva gloria al Señor es cuando yo haciendo lo bueno aguanto el sufrimiento. ¿Sí? Otra cosa que Pedro no quiere hacer con esta carta es decirles que ustedes algún día van a dejar de sufrir en el trabajo. No, Pedro no quiere decirles esto, le está diciendo, si ustedes hacen lo bueno tal vez sufran, ¿sí? Pero si ustedes aguantan este sufrimiento, tengan por seguro que esto está siendo agradable delante del Señor. Miren lo que dice el versículo siguiente al que acabamos de leer en Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 23 en esta oportunidad. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanas, todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar al Señor. Si yo cumplo en mi trabajo, que sea para honrar al Señor. Si yo llego temprano, que sea para honrar al Señor. Si yo no quiero fallar en el trabajo, no sea por agradar al jefe, sea por agradar al Señor. Y por consecuencia, voy a estar sujetándome en respeto a mi jefe. Entonces, hermanas, esta es una enseñanza muy, muy práctica que podemos llevarla hoy día mismo, ponerla por obra. ¿Sí? Si usted es una persona que trabaja, probablemente trabaje muchas horas al día, muchas horas a la semana, por lo tanto tiene muchas horas para poner en práctica esta enseñanza, este consejo de Pedro. ¿Por qué? Porque este es el consejo del Señor mismo, es el consejo de la palabra del Señor. Yo quiero preguntarle hoy día, hermana, si tú trabajas, si tú eres una trabajadora, si tú eres una criada, como dice aquí Pedro, usa esta palabra por el tiempo, por la época, pero si tú eres una trabajadora que recibe un sueldo por su trabajo, si tú tienes un jefe, te pregunto, ¿estás siguiendo estos consejos? Porque estos son los consejos del Señor. Y te animo, hermana, a seguir los consejos del Señor y no los consejos del mundo. Porque el mundo te va a aconsejar otra cosa. Yo sé que tú tienes muy claro cuáles son los consejos del mundo, ¿verdad? Hoy tenemos leyes laborales que protegen al trabajador, ¿sí? Leyes laborales que establecen los lazos y las relaciones entre el empleador y el trabajador, ¿verdad? Pero por sobre eso, hermanas, nosotros tenemos esta ley, la ley del Señor. Te animo entonces a poner en práctica esta palabra y no el consejo del mundo. Recuerda, si tus compañeros no son creyentes, probablemente los consejos que te den para desarrollar tu trabajo o para desarrollar una actitud u otra en el trabajo, no va a ser un consejo que provenga de la palabra del Señor. Este es el consejo del Señor para ti. Y hermana, si tú así como yo no sales a un trabajo secular, tal vez tú dices, bueno, yo no tengo un jefe, yo no tengo un amo,
Entonces este consejo en cierta forma no sería para mí. Bueno, hermanas, yo quiero preguntarte, ¿tú tienes un esposo que trabaja? Que tiene un amo, ¿verdad? Un jefe. ¿O tienes algún hijo adulto que trabaja en tu casa? ¿O tienes amigas que trabajan y que te cuentan cómo es su relación con su jefe? Yo te pregunto, hermana, ¿qué consejo estás dando tú? ¿Cómo aconsejas a tu esposo cuando llega del trabajo y se llega quejando? ¿Tú eres una persona que se apega a la palabra, al consejo que ella da y le dice tú debes someterte con respeto? ¿O tú fomentas las malas palabras hacia los jefes? ¿O tú eres alguien que fomenta las malas actitudes, que les dice, dale nomás, y que llegue 5 minutos más tarde no le importa a nadie, total nadie te va a ver? ¿Qué tipo de consejera estás siendo, hermana? Porque esta palabra también es para ti y para mí. Y estoy segura que tú puedes influir en la vida de algún trabajador o trabajadora a tu alrededor y puedes estar influyéndola para bien o para mal. Este es el consejo de la palabra y te animo, hermana, cuando te toque hablar de este tema con alguien que tenga un jefe, que tenga un amo, anímale a seguir los consejos del Señor. El Señor me ha confrontado con esta palabra, hermana, porque yo tengo un esposo que trabaja. Tengo un esposo que muchas veces le ha tocado sufrir en su trabajo, ¿sí? Y el Señor me ha confrontado y me ha dicho, ¿cuál es tu actitud cuando escuchas a tu esposo? ¿Cuál es tu actitud cuando tienes que aconsejarlo o animarlo? ¿Cómo lo animas? ¿Lo animas con estas mismas palabras o estás fomentando una mala actitud en el trabajador? Le invito a pensarlo, a reflexionarlo, hermana, sea que usted trabaje o sea que usted no sea el trabajador, pero sí le toque animar o fomentar ciertas prácticas a alguien cercano. Le invito a orar para que el Señor cambie en nosotras lo que haya que cambiar y nos ayude a aplicar esta palabra desde hoy. Oremos. Señor, le doy gracias por su palabra, gracias por su amor, por sus cuidados. Gracias porque, Señor, usted nos libra de pecar, Señor, a través del consejo de la palabra. Y yo le ruego que usted nos ayude, Señor, a ponerla en práctica para honrarle en todo, Señor. Le pido por mis hermanas que les toca salir a trabajar, Señor, a diario, o que quizás en estos días les ha tocado trabajar desde casa en circunstancias que no son las mejores, Señor, en circunstancias donde la presión es distinta. Señor, anímelas, conforte su corazón, Señor, sosténgalas, renueve sus fuerzas, Señor, para que puedan, aún en la debilidad, aún en el cansancio, Señor, obedecer este consejo. Señor, ser creyentes y personas que desarrollen un carácter y una actitud que en primer lugar le agrade a usted. Señor amado, también le ruego por mis hermanas que así como yo, quizás no tenemos un trabajo secular, no tenemos un jefe, pero Señor, que muchas veces hemos dado un consejo equivocado, hemos hecho un comentario que no corresponde porque se aleja de los consejos que usted da en su palabra. Señor, que nos ayude a cultivar un carácter, una actitud afable, que tema a usted en primer lugar, Señor, antes de hablar, antes de aconsejar. Señor, use su palabra para corregir en nuestra vida lo que haya que ser corregido, Señor. Le agradezco por este tiempo, Señor, y le ruego su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Nos vemos en un próximo estudio.